si los pongo. Aquí está. Se va pasando el tiempo muy rápido. Hoy ya sería del Evangelio de Juan, la predicación número 30. Entonces ahí vamos, y no llegamos todavía a la mitad, ¿verdad? Ya estamos próximos. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 9 del Evangelio de Juan y en el versículo del 13 al 34. Vamos a dar lectura. Les voy a pedir que se pongan de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Me van siguiendo con su vista, oyendo también fuertemente, ¿vale? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice en el 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decid que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuraron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar reunidos como tu iglesia, Padre, para aprender de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que traiga iluminación a este texto que acabamos de leer. Hables a nuestra mente, hables a nuestros corazones, Señor, y que sobre todo la podamos llevar después en obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento. Tendrán en cuenta, esto es un poquito largo, estos versículos que estoy tomando, porque más que teología aquí, lo que viene es una narración de algo que suscitó. ¿Suscitó después de qué? De que había Jesús sanado a un hombre que era ciego de nacimiento. Tuvo reacción ese milagro nuevamente que Jesús hizo hacia este ciego. Eso nos hace preguntarnos, hermanos, con este texto que acabamos de leer: ¿se puede ver un milagro y no creer?
Puede haber un milagro que haya en nuestra vida. Nosotros podemos ser testigos, incluso hasta nuestra propia vida, y aún así no creer en Dios. Se puede conocer Biblia y aún así resistir a la verdad. Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, podemos tener teología y aún así podemos resistirnos a la verdad. Eso nos muestra este pasaje. Y recuérdense que en el contexto, en el versículo del capítulo 8, en el versículo 59, querían apedrear, matar a Jesús. Estaban con piedras en las manos. Venimos de un contexto donde se estaba celebrando, se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos. Jesús hace algunas alusiones hacia su misma persona, cuando en esa simbología del agua, ¿se lo recuerdan? Él dice, todo el que tenga sed, pues venga y beba. Y después a esa otra simbología que era la luz, Él dice, yo soy la luz del mundo. Declarando eso. Y después aquellos que decían creer, esos judíos en Él, Jesús los confronta, prueba su corazón y les termina diciendo que son esclavos del pecado y que su padre no es Abraham, ni tampoco Dios, que su padre es el diablo, porque las obras de su padre hacen. Y es en el momento que ellos ya no contienen toda esa ira, toman piedras en las manos, lo quieren matar. Jesús sale del templo no por miedo, sino porque su hora no había llegado, y es cuando encuentra a este ciego y hace este milagro. Hace este milagro. Entonces estamos sabiendo que es un ambiente de odio, un ambiente ahí de un conflicto que ya tenía tiempo atrás entre Jesús y los fariseos. Vemos que este conflicto no trae ninguna neutralidad de ambos lados, ¿verdad? Es un conflicto que va a tener un desenlace. Y nos muestra también que puede haber una religión sin fe, un conocimiento de la palabra de Dios, pero sin obediencia, y una vista, poder ver, poder ser testigo de muchas cosas, pero sin rendirte a la voluntad de Él. Porque fíjense que en el versículo 13, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esto es decir, ni siquiera ellos se acercaron al ciego o le mandaron a traer al ciego. Dice, lo llevaron. ¿Ante quiénes? Ante los fariseos, a los que creían tener el conocimiento de la ley y la interpretación perfecta de la ley. Esto quiere decir, hermano, lo llevaron ante el tribunal. Porque recuérdense que en ese pueblo judío tenían un tribunal propio, ¿verdad? A donde estaban ahí escribas, fariseos, sacerdotes. Y ante este tribunal llevaron a este hombre. ¿Qué había hecho este hombre? Nada. Simplemente era ciego y Jesús había hecho un milagro en él. Eso era lo que él había acontecido. Y por eso lo llevan ante estos fariseos. No voluntariamente, a la fuerza. Vemos aquí, hermanos, y nótese que el problema no era el milagro que había acontecido en la persona. ¿Saben cuál era el problema para los fariseos? ¿Quién lo había hecho? Ese era el problema. Eso era con lo que ellos no concebían, eso era con lo que ellos no podían. Y dense cuenta que un corazón religioso no va a celebrar la gracia de Dios, no va a dar gloria a Dios por lo que está viendo. Un corazón religioso va a buscar, va a investigar, va a tratar de hacer todo lo posible para ir en contra de la voluntad de Dios, por absurdo que se escuche o que parezca. Entonces este texto no nos dice por qué, o más bien aquí nos dice por qué desde el principio comienza este conflicto. Porque fíjense, en el versículo 14 dice, y era día de reposo. Ahí está el problema. Era día de reposo cuando Jesús vuelve a hacer este milagro. Cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos del ciego. Esto nos hace recordar, hermanos, lo que habíamos visto en el capítulo 5, cuando Jesús hace una sanación al que era paralítico, al que llevaba en esa condición 38 años. ¿Se recuerdan que desde ese momento comenzó el conflicto? Porque también lo había sanado en un día de reposo. Y cuando confrontaron a Jesús, en ese momento,
les voy a recordar que les respondió. Juan capítulo 5 versículo 16 al 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y más por esto dice. Y nuevamente Jesús vuelve a hacer otro milagro en el día de reposo. Y esto me puede llevar a pensar, desde mi propio punto de vista, ¿por qué fue que Jesús hizo el milagro con lobo? ¿Por qué no pudo haber impuesto sus manos y le pudo haber dicho, eres sano? Y punto, como lo hizo con el paralítico. Ahora, al contrario, también porque con el paralítico, cuando lo sanó, primero le preguntó, ¿quieres ser sano? Y a este hombre que no veía, Jesús escupe, hace lodo, se lo unta en los ojos y todavía le ordena, vete al Siloé a lavarte. Y en un contexto totalmente simbólico, hermanos, porque recuérdense, la simbología que utilizaban mucho para la fiesta de los tabernáculos era el agua y era la luz. ¿Recuerdan de dónde sacaban el agua los sacerdotes para llevarla y derramarla en el altar? Del Siloé. ¿A dónde mandó Jesús al ciego a lavarse? Al Siloé. Y en los versículos anteriores vimos cómo Juan especifica que significa enviado. ¿Es coincidencia? ¿O Dios tiene todo plenamente ordenado? Entonces eso me lleva a pensar que muy posiblemente por eso fue que Jesús lo hizo con lobo. Porque el día de reposo, hermanos, era que tenías que descansar y santificarlo al Señor. Pero los rabinos, los intérpretes de la ley, pusieron 38 preceptos más al día de reposo, ya utilizando ordenanzas de hombre. Por eso también en un momento cuando Jesús los confronta, ¿qué les dice? Ustedes siguen enseñanzas de hombres, mas no las de Dios. Porque entre sus preceptos decía que no podían cargar peso, que no podían escribir, que también tenían que descansar sus siervos, hasta sus animales, y cuestiones de ese tipo. Pero eso ya no era de la Escritura, eran interpretaciones que ellos iban haciendo. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús de malo? Sanó a una persona. Pero es que hizo lodo y ahí se hace trabajo. Ahí está quebrantando la ley. Bueno, la ley conforme a sus mandamientos de ellos, no conforme a los mandamientos de Dios. Por eso aquí vemos que en el capítulo 5 ya les había dicho, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios, el que les dio ese decreto, ese mandamiento a ustedes de decir guarden el día de reposo, Él trabaja. Y está mostrando autoridad, hermanos, porque cuando Jesús sana a este hombre está mostrando su autoridad. ¿Se dan cuenta? Viene, le unta lodo en los ojos y le dice, ve y lávate. ¿Qué está mostrando Jesús? Su plena autoridad. La cual ya desde antes ya les había dicho, que ellos no lo quisieron entender, fue otra cosa. Por eso dice en el 18, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no es que era solamente que para sus ojos, para su vista natural era que Jesús estaba quebrantando la ley, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Bueno, Jesús no les estaba diciendo ninguna mentira. Ninguna mentira. Entonces desde ahí comienza esa persecución en contra de Jesús. No odian el milagro, no odian eso que aconteció, odian al que lo hizo. Y es un odio que está en contra de que lo hizo. Y buscan cualquier cosa, cualquier tensión, ¿para qué? Para desacreditarlo, para entregarlo y para poder matarlo. Vamos a ver ahora cómo interrogan al ciego, bueno, que ahora ya ve. En el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Lo vuelven a interrogar.
Entiendan, hermanos, que esta persona era judío, pero era una persona que desde su nacimiento estaba ahí. ¿Qué oportunidades pudo haber tenido una persona así? Ninguna. La mayoría vemos que desde que están en esa condición, y más si tienen con una familia que no tiene recursos, pues los mandan a la calle, ¿sí? A pedir dinero desde que están pequeños. No tienen oportunidad de educación, ni siquiera él se ponía a las afueras del templo. Ni siquiera entraba al templo a llenarse, a saber, a conocer de Dios, de la manera que estos fariseos lo enseñaban. No tiene teología. Él lo único que responde es su vivencia personal que ya había tenido con Dios. ¿Cuál es lo que le responde? Me lavé y ahora veo. Él me dijo, ve y lávate. Yo me lavé y ahora ya puedo ver. Eso es lo único que yo sé. Mi experiencia que yo tuve con esa persona, que en el momento no conocía quizá quién era. A lo mejor alguien nada más le había dicho, se llama Jesús. Punto. No tenía una revelación. ¿Qué querían ellos que le dijera? Pero hay división entre ellos, también nos muestra, porque fíjense, en el versículo 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había disensión entre los mismos fariseos. Esto nos hace recordar, hermanos, que Juan también ya lo había puntualizado anteriormente, en el capítulo 3, cuando viene Nicodemo de noche ante él, Nicodemo siendo uno del cuerpo del Sanedrín, de un alto rango dentro de ellos, vino de noche, ¿por qué? Por temor. Pero vino a él, ¿por qué? Porque creía en él. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 3, dice, sabemos que vienes de Dios. Aunque vino él solo, dijo sabemos, no dijo sé. Sabemos, ¿qué quiere decir? Que habían más que pensaban como él, que sabían que venía él ¿de quién? De Dios. Por eso dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que ponga mucha atención porque lo vamos a ver más adelante. Ellos, a su forma, a su cosmovisión, entendían que una persona podía hacer ese tipo de manifestaciones porque Dios estaba con él. Y entonces, ¿por qué Jesús no lo aceptan? Porque no aceptan a Jesús. ¿Se dan cuenta? Es ir hasta en contra de su misma teología, de su misma perspectiva de ellos. Eso es ya cuando careces, hermano, de cero temor, ¿eh? Cuando careces solamente es religiosidad y no importa que tú hayas dicho que era rojo, con tal de llevarle la contra a ese, porque ese para ti no significa nada, ahora tú vas a decir que es negro. Carecer intelectualmente de todo, moralmente, solamente porque esa persona no es aceptable para estas personas. Y recuerdan que en el capítulo 7, en el versículo 50 y 51, Nicodemo lo defiende. Cuando les dice a ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta de los judíos a Nicodemo? ¿Que acaso tú también eres de Galilea? Ve y lee y date cuenta que de Galilea nunca ha salido nada bueno, ¿no? Parafraseando, así le contestaron. Entonces se dan, ¿cómo es que ellos, van en contra de su mismo carácter, de su misma moral, simple y sencillamente porque no aceptan a Jesús? Pero nos damos cuenta que había diserción entre ellos. Habían unos que sí creían en Jesús, quizá no del todo como la revelación del Mesías, pero sí sabían que él procedía o venía de Dios por lo que estaba aconteciendo, por lo que había hecho. Pero miren, hermanos, el temor a los otros hombres los dejaba callados. No se atrevían a confesar. Ahora ese foco vuelve nuevamente al ciego, porque en el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué les contestó él? Y él dijo, es profeta. ¿Qué es profeta? ¿Qué más puedo decir? Si yo veo lo que aconteció, lo que hizo en mí, el milagro que hizo en mí, este debe de ser un profeta.
Y muy seguramente era también por revelación de mismo Dios hacia esa persona. Porque ¿se acuerdan cuando los discípulos que estaban siguiendo a Jesús lo dejaron y lo abandonaron? Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, pueden hacerlo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y después le dice, nosotros conocemos que tú eres, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Que eso no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Dios que está en los cielos. Posible este hombre iba aconteciendo en él un proceso de fe a partir de eso que había acontecido en él, pero no tanto por el milagro, porque Dios ya estaba obrando en el corazón de esa persona. Pero hermanos, la religión nunca va a aceptar así sea un testimonio verdadero de la persona. Antes va a decir esa persona qué va a saber. Para eso vamos a ver el versículo 18 y 19. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. 19. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora ya tuvieron que ir hasta los padres. Ahora ya les confiaron, verdaderamente a lo mejor se estaba haciendo. Sabemos que hay muchas personas que sí se hacen, ¿verdad? Se visten con ropas sucias, feas, y se van y se tiran sin tener nada, simplemente porque quieren ganar dinero de una manera fácil. ¿Ustedes creen que ellos no conocían a ese hombre? Si estaba afuera de la sinagoga, si ellos entraban y salían de ese lugar, si era una persona adulta, que lo conocían, que no les interesaba, eso era otra cosa diferente. Pero por llevar la contra, por querer hacer caer a Jesús, entonces ahora acuden hasta los padres de esta persona para preguntarle si verdaderamente su hijo había estado ciego. Más adelante vamos a ver en el capítulo 12, en el versículo 37 dice, aunque había hecho muchas señales, no creían. Había muchos que habían visto muchas señales y aún así no creían. Entendamos algo, hermano. Ese evangelio que hoy se está difundiendo por muchas iglesias modernas, a donde te dicen que a través de las señales las personas van a venir a Cristo, contradice completamente la palabra de Dios. Porque aquí Juan, lo hemos visto desde el primer capítulo hasta el capítulo 9 que llevamos el día de hoy, cómo Juan nos ha explicado que habiendo muchas personas que vieron señales, no creyeron en él. Mismo Jesús lo narra en el capítulo 2. No se fiaba de ellos, porque sabía que solamente lo estaban siguiendo por las señales. Esas iglesias que se llenan, a donde gente quiere estar pidiendo milagros, que quiere ir por sanidades, que quiere ir por una mejor economía, lo que van siguiendo son milagreros. Y es curioso porque yo lo viví. Yo me daba cuenta, hermanos, a veces pasaba una persona que estaba en una situación de enfermedad. Se oraba por la persona, se le declaraba, se le decretaba, se le profetizaba sanidad. Al mes había otro evento donde se traía otro predicador y decía, ¿quién quiere recibir un milagro de sanidad? Y volvía a pasar la misma persona. Y al otro mes lo mismo y dices, bueno, no, ya lo habías recibido. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Vienes a buscar a Dios o quieres buscar algo diferente en tu vida? Entendamos que un milagro no te va a hacer cambiar, no te va a hacer tener fe. Inclusive lo hayas recibido. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Solamente uno regresa a darle gracias. Y los otros 9 recibieron el milagro, pero no creyeron. ¿Verdad? Hicieron como ese tipo de gracias, pero no acepto, y se echó a correr la novia. Así, ¿verdad? Muchos reciben, pero yo no acepto rendirme a ti. Yo no acepto tu voluntad. ¿Por qué? Porque amo más mi vida en tinieblas, mi vida en pecado. Y a estos padres también los hacía reaccionar de esta manera el miedo, hermanos. Vamos a ver del 20 al 24.
Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntele a él. ¿Qué los hizo reaccionar a sus padres así? Uno quisiera pensar que si somos los padres, vas a defender a tu hijo, porque es tu hijo, y tú vas a decir, vas a ser honesto y vas a decir: no, mi hijo estuvo ciego desde pequeño y fue este hombre, no sé. Porque ustedes creen que no sabía. Oye, acabo de recibir la vista, nunca había visto. ¿Tú crees que no lo primero que iba a hacer es ir con mi familia, decirles: ¿puedo ver? A contarles lo que pasó, un hombre llegó, así pasaron las cosas. Claro que lo sabían. Pero el miedo, el temor hacia este grupo les hizo callar, les hizo que ni siquiera defendieran. Mejor le aventaron la bolita, dijeron: pues él edad tiene, vayan y pregúntenle a él, ya es una persona adulta, que él les conteste, que él les diga qué aconteció. Nosotros no sabemos, solamente que él ya ve. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Hermanos, aquí en esta parte, regresamos al versículo 22, a donde dice que porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. ¿Se dan cuenta por qué callaban? ¿Por qué incluso Nicodemo, cuando dice: creemos algunos de nosotros, sabemos, se callan? Porque tienen miedo de que sean expulsados de la sinagoga. Hermanos, en aquel momento, para los judíos del primer siglo, ser expulsado de la sinagoga no solamente era que ya no podías llegar al culto, era ser expulsado en todos los ámbitos de tu vida, económicamente, socialmente, culturalmente. Estabas expulsado. ¿Qué quiere decir? Que no podías hacer negocios con otros judíos. Si tenías tu negocio, los otros judíos ya no te iban a venir a comprar. Te iban a llevar económicamente a una quiebra, socialmente te iban a hacer a un lado, ya no podías participar de las fiestas de los judíos, ya no podías entrar nunca más al templo, ya no ibas a poder tener a tus hijos. Había una educación para los hijos que podían llegar, podían haber una educación, ya no podían tener ese acceso a la educación. Literalmente los desterraban. Por eso era tanto el temor. No era como de que pues ya no me aceptan en esta iglesia, voy y busco otra sinagoga. No. Era en todos los ámbitos de su vida. Pero aún así la palabra nos enseña que aunque seamos perseguidos, aunque seamos expulsados de todo, el que tiene fe se aferra a seguir a Cristo. Inclusive a perder su vida, como lo hicieron a los apóstoles y muchos mártires que a través de la historia del mundo siguen muriendo por causa de predicar el Evangelio. Esa es una fe verdadera. Esa es una fe viva. ¿Cuántos, utilicemos nuestra lógica y nuestra razón, hermanos? ¿Cuántos de estos superapóstoles y profetas que se la pasan predicando y declarando prosperidad y todo eso, por qué no se vayan a predicar eso a China? ¿Por qué no entran a Corea del Norte? ¿Por qué no van a los países más bajos a predicar prosperidad? Porque no son tontos. ¿Por qué todos buscan Estados Unidos? Porque saben que ahí hay dinero. Exactamente, países de África, países que están en una escasez profunda. ¿Por qué no se van allá a predicar esa prosperidad? ¿A poco no sería más grandioso la manifestación de un milagro así? Decir, llegué al lugar más pobre, a donde perseguían, a donde mataban a los cristianos, vine a predicar la prosperidad y hoy hice el país más rico. Pues porque son charlatanes, hermanos. Porque son chamanes. Literalmente son chamanes, personas que te venden adivinación, que te venden futurismo. Eso es lo que son.
Pero te das cuenta que cuando es las palabras que escuchas de este tipo de predicaciones o predicadores, los expones a la luz de las Escrituras, te das cuenta que contradicen completamente la Escritura. Entonces, si una persona dice, es el Espíritu Santo el que está hablándome estas cosas, el Espíritu Santo no puede contradecir la Escritura. ¿Cómo el Espíritu Santo va a contradecir al Hijo? Si es al contrario, el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a señalar al Hijo. Amén. Entonces, hermanos, démonos cuenta. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre pondrá lazo. Las personas estaban atadas, no podían hacer nada, estaba el miedo influyendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque tenían miedo al hombre. Muchos creían en Jesús, pero por ese miedo no lo confesaban. Por ese miedo al hombre no lo confesaban. También no hay que ser tan malos, no tenían la revelación completa de quién era Jesús. Algunos decían es el profeta, algunos decían es el Mesías, pero no sabían plenamente quién era Él. Como hoy, tú sí lo sabes. Es muy diferente. Y ahora viene el momento más fuerte. Fíjense en el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquí dos cosas, hermanos. Sabemos que ese hombre es pecador. Ellos ya lo dicen así plenamente. Sabemos que este hombre es pecador. Pero aquí hay algo bien curioso. En el capítulo 8, versículo 46, ellos en una confrontación que tienen directa, cara a cara con Jesús, Jesús les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Cuántos levantaron su voz? Ninguno. Pero a espaldas de Jesús, aquí en el versículo 24, hablando con los padres y con este hombre, aquí sí dicen, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Por qué no lo hicieron frente a Jesús? Porque ellos también tenían miedo de Él, miedo a ser exhibidos, porque varias veces cuando la Escritura vemos que se confronta, Jesús los deja exhibidos. Por eso no se atrevían a decírselo cara a cara. Entonces podemos ver, hermanos, que cómo eran acusadores a espaldas de Jesús. Esa incredulidad en ellos no solamente los volvía cobardes, sino también los hacía perversos. Porque aquellos que decían cumplir la ley, y la ley decía no matarás, ellos querían matar a un hombre inocente, y lo mataron. ¿Ven qué contradicción? Pero aquí lo más interesante es cómo responde ese ciego que ahora podía ver. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo siendo ciego, ahora veo. Eso es lo único que él sabe. Que él no veía y que ahora ve. Que él tuvo algo personal con Dios, con ese hombre. Y que Dios en su gracia y en su misericordia le dio vista a una persona que nunca en su vida había visto. ¿Qué más podía decir ese hombre? Y que es algo más grande, ¿verdad? Porque él tuvo una vivencia verdadera. El que fue tocado por Cristo, hermano, no se esconde. Aquel que verdaderamente tuvo una relación con Dios no se va a esconder, lo va a manifestar. Siempre y cuando su corazón está siendo transformado. Porque aquel que no tiene eso, puede tener el milagro, puede haber un milagro en su vida, y esa persona ingratamente le va a dar la espalda a Dios y va a regresar a lo mismo. Y ahora los confronta, fíjense en el versículo 26 al 27, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo os los he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Dice, o sea, ya basta, ¿no? Ya se los dije una vez, ya fueron a molestar a mis padres. ¿Por qué quieren que se los vuelva a decir?
¿Acaso eso va a cambiar la circunstancia? Decía, tengo un tío que le gusta mucho, se fanaticaba mucho con el fútbol. Veía el partido y después veía los comentarios y el otro día pasaba temprano por el periódico y seguía leyendo, ¿no? Y una vez un primo le dice, bueno, ¿por qué ves con los comentarios? Pones la radio, escuchas nuevamente lo del partido, ya sabes, perdió tu equipo, ¿no? Dices, ¿qué? Porque escuchar los comentarios o por comprar el periódico ahí va a parecer que ganó, ¿o cómo? Me hace recordar a esto. O sea, que ellos pensaban que por volverle a preguntar, ahora él iba a cambiar su versión, ahora le iba a decir, no, fue diferente. No tiene lógica, no tiene razón. Lo que pasó había acontecido y la persona había sido sincera. Pero aquí les dice, fíjense, ¿queréis también vosotros ser sus discípulos? Hermanos, la luz de una persona simple está está complicando a una religión, a un sistema. Y ahí es cuando se quedan sin argumentos. Y cuando una persona se queda sin argumentos, lo primero que va a hacer es atacar. Si tú ves estos debates bien famosos que hoy hay en redes sociales, ¿verdad? Cuando una persona se queda sin argumentos, comienza a ofender a la otra persona. Ya no ataca sus argumentos, ataca a la persona. Y esto fue lo que hicieron los fariseos. En el versículo 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjense cómo lo mencionan, respecto a ese despectivamente, no sabemos de dónde sea. Se molesta porque Él les dice, ¿qué quieren ser ustedes sus discípulos? Por eso es tanto la pregunta. ¿Y qué les dicen ellos? No, a ver, nosotros discípulos de Moisés somos. Pero hermanos, fíjense lo hipócrita que son. Jesús también ya los había confrontado conforme a eso. En el capítulo 5, del versículo 45 al 46, les dijo Jesús que Moisés habló de él. Fíjense lo que dice Juan 5, 45 al 46. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ellos se escudan, nosotros discípulos de Moisés, pero Jesús ya les había dicho, si verdaderamente fueran discípulos de Moisés, entonces me creerían a mí, porque él de mí escribió. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento señala a Jesús. Y nada más para darles unos ejemplos, Deuteronomio 18:15, cuando dice que Moisés anuncia al profeta que les vendrá después, le dice, a él oirás. ¿Ellos conocían esa porción de la Escritura? Claro que la conocían. Deuteronomio 18, del 18 al 19, pondré mis palabras en su boca, el enviado hablará las palabras de Dios. También lo conocían. En Génesis, lo vimos en el especial de Navidad, Génesis 3:15, el protoevangelio. De la mujer iba a venir ¿quién? Esa simiente que iba a derrotar a la serpiente. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. De Jesús. Génesis 49:10, al que se congregarán los pueblos, ese rey prometido para las naciones. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré. El cordero que va a sustituir lo que pasó en el Éxodo. ¿De quién estaba hablando ahí Moisés? De Jesús. Pero cuando lo tuvieron de enfrente, no le creyeron. No solamente no lo creyeron, lo desecharon y lo odiaban. Lo odiaban al grado de quererlo matar. Pero aquí lo más tremendo, hermanos, es lo que responde esa persona que ahora ya veía. Versículo 30, 31, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, eso oye.
Fíjense qué tremendo, una persona que no había tenido conocimiento, que no había tenido oportunidad de acercarse, de escuchar la palabra de Dios, le dice, eso sabemos, utilizando su misma lógica, su misma forma de razonar y de hacer teología de ellos. Porque Nicodemo ya lo había dicho, nadie puede venir y hacer esto que tú haces si no viene de Dios. Conforme a su misma doctrina. Ahora le está diciendo, esto sabemos y es maravilloso porque Él vino, me abrió los ojos, yo no podía ver, ahora veo. Y sabemos que si es pecador, si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese ¿quién oye? Dios. Por eso en el 32 y 33 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Qué sentirá un corazón soberbio, religioso, que conforme a tus enseñanzas ahora te estén respondiendo con verdad? Creo que debe ser de lo peor, Porque una persona egocéntrica, una persona que no permite que alguien más piense, que alguien crea pensar o saber más que él, ellos les choca, lo aborrecen, lo odian eso. Y este hombre, sin saber teología, sin tener un sistema, sin tener una educación, les está contestando con la verdad. ¿Cómo puede un hombre, siendo pecador, como ustedes lo están afirmando, algunos de ustedes, hacer este tipo de milagros? Si Dios no está con él, nada pudiera hacer. Por eso caía en su blasfemia de muchas veces decir que lo hacía por el demonio, que lo hacía por Belcebú. Y hasta la fecha, si tú vas y lees sus enseñanzas rabínicas del Talmud, ahí dice que Jesús era brujo, que todo lo que hacía Jesús lo hacía por brujería. Porque los mismos judíos talmúdicos de actualmente siguen haciendo eso. Y aquí lo extraño, hermanos, lo verdaderamente terrible es que esos grupos que se dicen ser cristianos judaizantes, ¿sí los conocen? Los que ahora son cristianos pero se visten como judíos y se ponen que la kipá y que la que no sé qué tanto y que tienes que celebrar las fiestas. De hecho dicen que si no guardas el sábado no vas al cielo. Ese grupo es bien curioso porque se dicen ser cristianos, pero muchas de esas prácticas las adoptan de judíos talmúdicos. Ni siquiera de judíos que hacen las cosas conforme a la escritura, no. Talmúdico significa que siguen las enseñanzas y las prácticas de sus rabinos. Hay un historiador que a mí me gusta luego escuchar en YouTube, que es judío, no quiere el cristianismo, pero me gusta escucharlo porque de ahí aprendo cómo piensan ellos. Y él decía, nosotros como judíos nos lleva 3 años para poder estudiar de principio a fin la palabra de Dios. Pero nos lleva más de 7 años estudiar las tradiciones, el Talmud. ¿Por qué es más profundo? Porque esa es su religión. El judaísmo de actualmente es talmúdico. Su religión no son las escrituras, su religión es el Talmud. Lo que interpretaban sus rabinos. Eso es. Y es un peligro, hermanos, que hoy las iglesias están metiendo todo eso. Y en un momento estuve metiendo también eso hasta mi hogar. Meten la bandera de Israel. Hermanos, ¿se dan cuenta? Dicen la bandera de Israel porque es el símbolo, ¿verdad? Esa como estrella, es el símbolo de David, ¿no es cierto? La bandera en los tiempos de David era un león, el león de Judá, la tribu de Judá. ¿Saben de dónde viene? Y hay un historiador, un erudito judío, que se puso a investigar de dónde salió ese símbolo cuando este estado judío, que conocemos, se hizo. Ese símbolo salió de un anillo que tenía Salomón. Pero recuérdense que Salomón, ¿por qué cayó Salomón? Porque Salomón comenzó a casarse con mujeres que no le permitía a Dios, teniendo más de 500 esposas y no sé cuál, más de 1000 me parece, y más de 500 concubinas, se seguía casando con mujeres de otros reinos y traía su paganismo hacia ellos. Entre ese paganismo había un anillo que se lo dan a la estrella de Renfán, de otro dios, que era esa estrella. Pero ahora las iglesias las meten, hasta las ponen así en sus altares, no dicen ellos, y andan ahí
moviéndola. No saben ni siquiera de dónde viene todo eso. Y por eso muchos de esos pastores terminan predicando una cosa y después ya se vuelven judíos. Después de ser cristianos terminan siendo judíos. Y ahora ya para orar me tengo que poner el manto, y ahora que me pongo esto y que me pongo el otro. ¿Y eso de dónde salió eso? Le faltan todas las esposas. ¿Qué les falta? Ya nada más falta eso. Pero hermanos, entendamos que si no se afianzan, verdaderamente las escrituras pierden el piso, pierden la visión, exactamente. Se extravían. Y fíjense en el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Se molestaron. Esos corazones religiosos y orgullosos como tú, me vas a enseñar a mí. Y le dicen tú, porque recuérdense que lo que vimos en el tema pasado, ellos creían que si habían nacido así ciegos desde pequeños, porque desde pequeño tenía pecado. Tú que naciste desde que te concibió tu madre en pecado, ¿nos quieres enseñar a nosotros? A nosotros los perfectos, a nosotros los sabios, a nosotros los tocados por el dedo de Dios. No, ¿cómo crees? Expulsado. Aquí hay algo interesante, hermanos. La religión echa fuera. Un corazón religioso te va a expulsar. Un corazón religioso quizá no te va a aceptar. Pero ¿sabes algo, hermano? Cristo no echa fuera. Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ellos pensaban que a este hombre estaba perdiendo. Este hombre no tenía nada. ¿Qué podía perder? Este hombre ganó. Ellos le echaron fuera, pero Jesús lo aceptó, porque al que el Padre me da, a ese yo no le echo fuera. Cuando el sistema, hermanos, te saca de la jugada, Cristo te va a recibir. Amén. Y cuando tú crees y lo recibes, entonces ¿qué pasa? Te recuerdo, Juan 1, del 1 al 12, dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Este hombre, que nada daba un peso por él, mendigaba ahí pidiendo una sobra de pan, comenzó a tener fe en Jesús, en lo que había acontecido, y este hombre pasó de ser criatura a ser hecho hijo de Dios. Y los que se creían hijos de Dios, Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ellos estaban viendo, pero no estaban creyendo. Ellos sabían y conocían de las Escrituras, pero no seguían a Cristo, ni siquiera se dejaban guiar por la voluntad de Dios. Por eso aquí vemos en el versículo 12, hermanos, recibir a Cristo es rendirse plenamente y totalmente a Él. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es no cuánto sabes de teología, no cuánto sabes del cristianismo, no cuánto sabes de historia, no cuánto sabes de tradiciones, sino a quién sigues verdaderamente. Hoy este texto, hermano, nos deja frente a un espejo espiritual. No para señalar a las demás personas, sí es cierto, así actúa fulanito de tal. No, es un espejo espiritual para ver mi reacción, para ver yo qué estoy haciendo. Porque no basta ver milagros, no basta conocer de Biblia, no basta tener una tradición, no basta venir cada 8 días a la iglesia, no basta cantarle, no basta nada de eso. La pregunta real es, ¿qué hacemos con la verdad cuando nos alumbra? ¿Qué hacemos con esa verdad? Los fariseos la vieron, pero no se rindieron a ella. El hombre fue tocado y no pudo callar. Tal vez, hermano, tú no tengas todas las respuestas, ni tengas todo el conocimiento teológico. Tal vez no sabes explicar ni siquiera una doctrina con precisión. Pero si Cristo te ha abierto los ojos, entonces sabes lo suficiente para seguirle. Amén. Amén. No cambies la verdad por aprobación, no cambies la luz por la comodidad, no cambies a Cristo por la seguridad de quedar bien con todos. Porque es mejor caminar con Jesús en la calle del rechazo que vivir cómodo en una sinagoga de incredulidad. Hoy el Señor nos llama a algo sencillo pero profundo. A no ver, sino creer. A no solo conocer, sino a rendirnos. A no solo hablar de Dios, sino a vivir para su gloria.
que cuando el mundo nos pregunte quiénes somos, podamos responder como aquel hombre. ¿Qué respondió? Una cosa sé. Habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que te basta, hermano. Siendo un ciego espiritualmente, ahora ves. Amén. ¿Qué más necesitas? ¿Carros, casas, milagros? No. Y eso, hermano, eso nadie, escúchame lo que te voy a decir esta mañana, eso nadie te lo puede quitar. Amén. Ponte de pie. Santo es el Señor. Vamos a orar. Dile ahí donde estás, Señor y Padre nuestro. Hoy hemos estado, Señor, y hemos venido delante de tu palabra, a la luz, Padre eterno, Señor, de ella misma, para ser iluminados, Señor, y examinados, Señor, en nuestro corazón. Padre, no queremos ser como los que ven y no creen, sino queremos ser como aquellos, Señor, que al ser tocados por ti no pueden callar. Te pedimos que nos libres de una fe que solo es costumbre, de una religión sin rendición y de una tradición sin vida, Padre. Abre nuestros ojos cada día, Señor, te lo pedimos, no solo para entender la verdad, sino para amarla, obedecerla y vivirla. Danos un corazón valiente, que no cambie la luz por la aprobación del hombre, ni la verdad por la comodidad, Señor. Y seguirte cueste, aunque nos costara rechazo, Señor, de las demás personas, aunque nos costara rechazo incluso, Señor, de nuestra propia familia. Jesús, que jamás eso lo dejemos por la fidelidad al hombre, sino que nos cueste, Señor, por fidelidad hacia ti. Recibe, Señor, en esta hora nuestra vida, nuestra voz, nuestro testimonio, que podamos decir con gratitud y con una plena convicción, Señor, desde nuestro corazón: antes era ciego, pero ahora veo, Señor. Ahora te veo en tu totalidad y en tu plenitud, como el Hijo del Dios viviente, como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre santo y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a entonar una alabanza, pronto vamos a cerrar esto.